represión primordial. Ya no es censura lo que no pasa del inconsciente, es represión primordial. ¿Y qué es la represión primordial? Concepto sin el cual todo lo demás es como muy hábil, muy flojo. La represión primordial, y algo que muchas veces decimos en la escuela a la que pertenezco, que creemos que estamos todos de acuerdo con todo, y entonces agregamos, estamos todos de acuerdo con definir cómo definimos la represión primordial, y ahí nos encontramos con una enorme variedad de definiciones. Pero de todos modos, digamos lo que digamos de la represión primordial, en alemán Freud escribió Urverdrangung, esa Urverdrangung, ¿no? Esa represión, y escribe además de la primordial Ur, que algo así lo arcaico, tiene otro nombre, me sale originaria, gracias. La represión originaria, este punto originario que es que, en términos psicoanalísticos, implica la chance del surgimiento del sujeto. ¿Qué sujeto? Del sujeto del inconsciente. Entonces, la represión primordial en Freud queda definida como una primer vuelta en el vacío. Es una primer vuelta de la represión, después dirá la represión secundaria, muy ligada al Edipo, muy ligada a los factores que harán del Edipo consecuencias edípicas, ¿no? Que sería la entrada en la latencia, ya estoy hablando de niños, la entrada en la latencia, la posibilidad de entrar en la cultura, o por ejemplo de la lectoescritura en un niño, ¿no? Como cuando pensamos por qué un chico escribe o no escribe, porque hay algo de lo simbólico que sucede en relación al Edipo que va a implicar la posibilidad de un entramado simbólico y de representaciones que permiten que se acceda a la lectura y a la escritura. Si bien ahora se han anticipado las edades, por lo menos en mi país como acá también, se han anticipado las edades. Sé que no es casual, y a mí no me gusta hablar de edades, pero lo debo decir, que la entrada, la posibilidad de un niño a la lectoescritura, y ahí Piaget tenía razón, a veces sin aprendizaje aprenden a leer y escribir solos. Esto Piaget decía, cuando se tiene que producir, se produce. ¿Por qué? Porque hay una operación que se realizó. Pero esta operación que se realizó en el Edipo, y que Freud va a llamar represión secundaria, es subsidiaria e inevitable de esa primera vuelta que Freud dice en el vacío, y que nos hemos roto la cabeza pensando qué quiere decir eso. Bueno, esa vuelta en el vacío es el armazón, si quieren, de un agujero. Lacan lo llama agujero al inconsciente. Es una necesidad estructural, ese vacío, como lo llamó Freud, lo podemos llamar en otra topología, en otra tópica, en otra manera, en otro modo de pensar el espacio. Freud lo pensaba de un modo, Lacan lo pensó de otro. Entonces dice ahí, donde Freud pone esa primera vuelta en el vacío para que se lance el aparato, podemos decir es un agujero central. Un agujero a partir del cual se forma la posibilidad en Freud de las representaciones. Él lo ubica, representación de cosas, representación de palabras, y que podríamos, con otros autores llamarlas de otro modo. Es a partir de ese vacío, agujero si quieren, que podemos empezar a hablar del inconsciente. Y es a partir de esto que, como en Freud es muy claro, como represión secundaria, podemos ver surgir también que el sujeto del inconsciente, sujeto productor del síntoma. El síntoma como retorno de lo reprimido. Alguna vez en algún texto que no traje, yo decía que el síntoma habla, me gusta la cuestión del lenguaje, de las lenguas, el síntoma habla la lengua de la represión. Aquello que queda reprimido o aquello que es atraído por este agujero fundante, ¿no? Hay que pensarlo así, son dos modos, uno es más lacaniano, otro más freudiano. Lo que digo con esto es que, si bien Lacan plantea un retorno a Freud y ha sido un gran freudiano,
también se le fue el lápiz y avanzó por cuenta propia. Entonces, digamos, hay mucho en común y algunas diferencias. Bueno, entonces, este agujero es como un imán que atrae las representaciones en el caso freudiano, pero también hace a un borde entre, acá me pongo lacaniana, y ahí el inconsciente es un problema, me pongo lacaniana y digo, hay en este punto de atracción, hay un litoral, esto bastante en el libro, casi toda la primera parte, hay un litoral entre saber y goce, entre simbólico y real, entre significantes, si me permiten decirlo así, o al modo freudiano, entre las representaciones inconscientes que no son equivalentes al significante, pero por ahora, después si quieren lo preguntamos, para hacer bien las diferencias, ¿no? Que son atraídas de algún modo por la represión originaria que permanece allí. Y es así que lo simbólico, lo sustitutivo, las representaciones inconscientes están allí en un borde con lo real. ¿Cómo lo llamó Freud este borde? Y ahora voy a dar un ejemplo freudiano. ¿Cómo lo llamó Freud este borde? Lo llamó un alcance, lo no reconocido. O sea que este borde propio de la represión primordial es también, y lo dice Freud, lo unercante, lo no reconocido. Y me gusta traducirlo así, a veces se lo he traducido como lo imposible de reconocer. Me gusta lo de un no reconocido porque un en el alemán, lo escribí en alemán, quiere decir no. Entonces me gusta mantener ese no, del no reconocido, ¿no? Porque en verdad lo que dice es que hay ese litoral lo entiendo como la orilla de una playa, no la orilla del mar. Cuando uno lo ve en el mapa lo ve clarito, y acá está el río que hace diferencia, vamos a hablar del Támesis, ya que hablamos en inglés, el Támesis es un borde entre un lado y el otro, entre una orilla y el otro. En el mapa lo vemos clarito, pero cuando estamos en la playa, o estamos en la orilla del río o del mar, la orilla es cambiante, ahí viene. De hecho, mantiene algún recorrido, por eso lo pueden dibujar en un mapa, ¿no? Yo cuando iba a la escuela primaria y tenía que hacer mapas, no sé por qué, porque me mandaban a hacer mapas, eso también es un alcance, imposible saberlo, no lo sé. Entonces yo tenía una regla que era, no soy mal dibujante, entonces la regla era hacer algo más o menos así, y la pegaba, un poquito ondulado, y entonces la pegaba, más o menos quedaba bien. Bueno, esta orilla es una orilla entre lo real, es decir, lo imposible, lo no reconocido, y aquello que es posible de reconocer y que puede surgir en términos freudianos a la conciencia. Freud nos regala uno de los mejores ejemplos, uno de los grandes ejemplos, que es el sueño de la inyección de Irma, que tiene múltiples lecturas, creo que lo han trabajado todos los psicoanalistas y todos estamos casi con el deseo, por no decir la obligación, de ir y leerlo, ¿no? Cada vez que tengamos ganas. Es un largo sueño en el que Freud se encuentra con sus amigos, con los que lo quieren y con los que no lo quieren, como pasa siempre. Pero se encuentra también con Irma, que Irma presenta, ¿no?, una enfermedad en la garganta, no se le ven las placas gruesas, ¿no?, de una infección, y Freud, como soñante, se siente culpable de haber operado, de haber actuado mal con Irma. Seguramente se filtra por ahí algún deseo erótico en relación a Irma, y también aquellas cuestiones que le van diciendo sus colegas y sus amigos de Viena. Entre ellos está Fries, y Fries tiene importancia en este sueño y tiene importancia como un partícipe necesario en el sueño,
porque Fries opera en el sueño como el analista. No es la primera vez, incluso hay libros, hay un libro maravilloso de Octave Nanoní, donde plantea y da cuenta de por qué Freud estaba en transferencia con Fries, ¿no? Y de qué lugar ocupaba Fries, aunque Fries ni se hubiera enterado mucho. Y además Fries, por lo que he leído de él, pensaba cualquier cosa, estaba lejos del psicoanálisis freudiano, pero para Freud era ese puesto necesario a quien le dirigían su palabra y sus sueños. Fries ocupa allí el lugar del analista. Entonces, no es banal que estuviera Fries, pero vamos un poquito más allá en el sueño, hasta donde quiero llegar. Y es que dice, va asociando Freud con los amigos, con las gruesas letras de la trimetilamina que ve en el fondo de la garganta de Irma, cuando la va a revisar, le revisa esas amígdalas infectadas, y entonces sueña con esas letras de la fórmula de la trimetilamina. Exactamente. Entonces, ¿qué dice Freud de esto, no? Más allá de esas gruesas letras, no puedo acceder. No puedo acceder más allá de esas letras con mis asociaciones. Si bien hay cierta autocensura de Freud para no contar algunas cuestiones personales, esto va por un lado. Pero también va por el otro, algo que él descubre y nos transmite, que es que allí se orillan, esta es la palabra en alemán, por ahí para ustedes es, por lo que me van contando mis colegas aquí adelante, es tal vez solo un repaso, para otros por ahí es algo nuevo, pero me es necesario como puente para avanzar, ¿no? Se encuentra con las gruesas letras de la trimetilamina, más allá de lo cual no puedo acceder. ¿Por qué? Dice Freud. Una pequeña nota a pie de página agrega. Tal vez en ese punto mis asociaciones se detienen, no por lo personal, sino porque allí todas las asociaciones, representaciones, al decir de Freud, se ovillan, no hacen un ovillo, se enriedan de tal manera que es como un punto de llegada, no hay más. Y a eso lo llama el obligo del sueño. Este obligo del sueño, este ovillado extremo, ¿por qué extremo? Porque toca la represión primordial, toca eso imposible de reconocer o lo no reconocible, toca la represión primordial. A ese punto de toque que Freud puso las letras en la garganta de Irma, a ese punto de toque Lacan llamó inicialmente letra. Se queda ya en el seminario 2, un tiempo joven, digamos, de su enseñanza, dice, trabaja el sueño de la inyección de Irma y pone esas letras como, después lo va a llamar orilla, ese litoral, pone esas letras, esa letra entre lo que se puede seguir representando, entre lo que se puede seguir significanteando, diría yo, y aquello a lo que no hay posibilidad de acceso. Lo llamo lo real inicialmente. Entonces acá me voy a encontrar con un problema, y es el siguiente. Voy a pegar un salto en el tiempo, un salto importante, ¿no? Entre los años 50-60 y los años 70, que es cuando Lacan, a mí me sirve pensarlo así, me sirve clínicamente, esto vamos a traer los niños, cuando Lacan formaliza las dimensiones del lenguaje que no inventa Lacan, estaban en la cultura de su tiempo, ya las había trabajado Castoriadis y Sartre. Hay libros de Sartre, ahora, como yo un poco tengo todo escrito, pero me gusta conversar, después lo busco y se los digo. Hay texto de Sartre que no era alguien afín al psicoanálisis, Castoriadis un poco más, pero era filósofo y sociólogo, que están trabajando en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, este tema de las 10 dimensiones del lenguaje.
Y aclaro que Sartre no era estructuralista, pero los estructuralistas también estaban trabajando el lenguaje y la lingüística particularmente, ¿no? Chomsky, Jacobson, dentro de los psicólogos un grande, Piaget, Chomsky, dentro de los juristas, uno de los grandes juristas del siglo pasado, pero de los grandes juristas que además tengo la sospecha, y un poquito más que sospecha, que fue amigo, o por lo menos conversaba con Freud, que es Hans Kelsen, uno de los grandes del derecho. Cualquiera que haya pasado por las aulas jurídicas sabe de quién hablo. Es como el Freud del derecho, no una cosa así. Ha sido, digamos, el que ha renovado la teoría general del derecho y la ha sacado del naturalismo. Bueno, el tema que a mí me interesa el derecho, de alguna manera tengo algo que ver con eso, he tenido que ver. No solo por razones familiares, sino por razones históricas personales. He estudiado Derecho antes de la profesión que vino después. Entonces, bueno, Kelsen nació uno de los grandes. Ahí hace un vuelco de sacar el derecho del naturalismo, es decir, donde Dios comandaba el derecho y la justicia. O sea, el naturalismo es que el derecho tiene una regulación divina. En cambio, que se formaliza el derecho como un derecho positivo, es decir, la justicia es racional, al menos para la justicia, al menos para lo jurídico, impone otra manera, digamos, de pensar. Y hay algunos franceses que están citados en el libro anterior, que también ponen el acto, lo ponen al derecho como un acto jurídico, así como nosotros hablamos del acto psicoanalítico. Y bueno, se pueden plantear enormes diferencias entre el acto analítico y el acto jurídico, porque el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, y el sujeto del derecho es el sujeto de la conciencia. Entonces ya ahí hay una visión tajante. Traigo agua para mi molino. Entonces, avanzo un poco y digo, lo real es imposible. Pero hay un momento muy preciso que a mí me interesa mucho, donde Lacan dice, hay huellas de lo real. Uno puede preguntarle, pero Lacan, ¿qué te pasó? No, yo cuento chistes así despierto, porque a mí me gusta hablar de derecho, y cuando hablo de derecho todo el mundo duerme. A mí sobre un familiar cercano, podemos mantener largas conversaciones jurídicas. Y va a servir la lengua de cada uno. ¿Qué quiere decir huellas de lo real? Si lo real está del lado de lo no reconocido, lo imposible de ser dicho, de lo que también podemos decir como la represión primaria, un olvido, ¿no? Y difícil, tiene que ser huellas de lo real. Entonces uno dice Lacan, y Lacan me contesta, está dicho por él, escrito, solamente puedo ubicar las huellas de lo real cuando está anudado, enlazado con lo simbólico, es decir, el discurso del otro, dicho de otro modo, el inconsciente, dicho de otro modo, el saber inconsciente, dicho de otro modo, lo insabido en Freud, Unbewusste, en lengua alemana. Entonces dice, cuando está enlazado, y algo más, está enlazado a lo imaginario, que lo podemos decir de muchas maneras, la imagen en el espejo cuando cobra consistencia por el falo le da consistencia al cuerpo. La imagen animada por el objeto causa de deseo, porque si no la imagen en el espejo es una imagen plana, es una foto. Entonces esa causa de deseo la anima como un dibujo animado, ¿no? Se animan se mueven, cobran vida. Ese imaginario enlaza a los otros dos. Y entonces Lacan dice lo mismo que dijo Freud, pero distinto. Lo mismo, pero no es lo mismo. La imagen y lo simbólico o lo inconsciente
se anudan y este inconsciente que está bordeando, que pone una pata en lo real, por esa orilla de la que se estaba hablando, gracias a Freud, de la represión primordial y lo no reconocible. Bueno, hasta aquí puedo decir, me encantaría, me parece que ya hay cierta inquietud por la hora, quiero decir entonces algo de los niños. Esto que acabo de decir es lo que me permite situar la emergencia del sujeto. Es lo que hace Freud con Juanito. Es lo que Juanito le pone de manifiesto a Freud. Freud lo que hace es escribirlo. Juanito le pone de manifiesto a Freud que entre esa mamá que tiene la cosita de hacer pipí tan grande como un caballo, así empieza la historia, ¿se acuerdan? Imagínense que anda la mamá y dice, pues tenés la cosita de hacer pipí del caballo, tan grande como la del caballo, y la mamá nos dice, sí. Creo que nos volvemos todos un poco locos. Pero, ¿qué? Envidiosos. Eso. Sí. Bueno, ¿qué le pasa a Juanito? Juanito es nuestro, creo que es no solo un ejemplo, sino ha sido ejemplar. Nos enseñó un montón y Freud con él. ¿Qué le pasa a Juanito? Juanito empieza a investigar sobre la sexualidad porque él goza de su sexualidad infantil. Y esto le trae toda una serie de problemas que ya habrán leído. Y a punto tal de que pase, es uno de los mejores ejemplos de la perversión sexual infantil, cuando juega a mirar y ser mirado con las nenas y los nenes con los que juega a hacer el caballo. Y el caballo no le da ningún miedo. No tiene ninguna aparición de angustia tampoco. Juega y despierta su sexualidad. Despierta de modo erógeno, despierta pulsionalmente y juega con la pulsión. Juega con la pulsión, es decir, que la pulsión es la fuente de lo lúdico en la infancia, tal como le pasó a Juanito. Cuando la pulsión se desamarra, cuando la pulsión está sobreestimulada, cuando no llega a la fuente, esa excitación, que es un recorrido de la excitación a la fuente, y ahí hay freudianamente una satisfacción registrable. Es lo que me pasa, me trajeron café y lo tomé enseguida. Qué rico, gracias. Es una satisfacción registrable. El problema en la niñez, en ese tiempo de la niñez, en esas operaciones de la sexualidad infantil, es que muchas veces la pulsión se desamarra, está sobreexcitada, no hay satisfacción registrable, y eso es lo que he descrito en algún momento como la hiperactividad, esto que nos venden los cognitivos, ¿no? Como una problemática de por vida. Los psicoanalistas podemos decir algo, los que trabajamos con niños, que es que la pulsión, hay una clínica de la pulsión en la infancia, que cuando no está amarrada a las zonas erógenas, cuando la demanda materna o la demanda de los otros es sobreexcitando al niño, cuando la represión primordial no genera o no hay una atracción ahí, donde la generación de palabras e historias no se produce, estamos como Juanito, cuando juega sin poder parar con los chiquitos, con sus amigos en mundo. No ha sido particular interactivo, pero sí lo ha sido Goethe. Hay un texto de Freud que recomiendo siempre, que es el de sobre poesía y verdad, en un texto de Goethe, en la autobiografía de Goethe, que Freud habla de la hiperactividad de Goethe causada por el duelo no cerrado, no tramitado de sus padres. Murieron muchos de sus hermanos en edad infantil, y Goethe tenía un juego ya impulsado por la pulsión, que era tirar todo lo que encontraba por la ventana, todo. Entonces tiraba las cosas que eran de la casa y se armaba un poco de lío. Claro, los vecinos de casa a casa lo animaban para leerlo también, pues se reían un poco. Y él, ¿qué hacía? Cumplía la orden, la demanda del otro, y rompía todos los cacharros. Bueno, y fue Goethe, pero Freud muestra un tiempo que podemos leer de hiperactividad. Pero ¿qué le pasó? ¿Siguió siendo un hiperactivo? La verdad que no lo sé qué pasó después.
En todo caso, lo que sí sabemos es todo lo que escribió después. Y eso que escribió ya es una transformación de la pulsión, vía sublimación, etcétera, etcétera. Bien, nos encontramos entonces con dos elementos que acabo de describir, inconsciente y pulsión, y ahora con inconsciente y pulsión, Juanito, por ejemplo, hace un síntoma. Hace un pasaje de tiempos instituyentes, de las operaciones instituyentes del sujeto del inconsciente, y con eso mismo, con esa tela que es del lenguaje, arma su síntoma, el miedo a los caballos, al que su papá pretende ayudar, todos lo sabemos, y Lacan nos ayuda un poco, nos ayuda mucho, agregando que no se trata del papá de todos los días, sino de la función paterna, que es el que lo tiene que rescatar a Juanito de la caída de los brazos gozosos de su madre, que para el caso Juanito debía ser bufalo tan importante como la del caballo. Con lo cual, ahí entramos en un tiempo de síntoma. El síntoma fóbico, que me gusta decir como el síntoma estructurante del sujeto en la niñez. Ahí muy freudianamente, entonces, clínica con niños, la pregunta, toda para muchísimo más, pero bueno, quiero abreviar, porque mencioné al pasar la posición del analista Flies, y quiero agregar, porque si no, no tiene sentido, Freud habló de la hipótesis del inconsciente, de una hipótesis radical, de un inconsciente radical. Y Lacan agrega, Lacan podría tomar a Melancthon o a Winnicott, sobre todo a Winnicott. Lacan agrega, la existencia del inconsciente no es sin el analista. O sea que la transferencia en un análisis es lo que pone como sostén y pivote, Freud decía alfa y omega, de la cura en un análisis. Porque hasta aquí, antes de mencionar esto, yo había hecho psicología, filosofía, traté de hacerles agradable una transmisión, pero sin el analista en la transferencia, llamémoslo sujeto supuesto al saber, causa del deseo, como guste, sin la presencia del analista, sin presencia del analista, Freud decía en ausencia o en efigie, no hay análisis. O sea, la presencia, que ahora puede ser también por Skype, con todos los problemas que trae, pero que también es algo del orden de una presencia. Esto creo que da para un gran diálogo y que no podemos escapar de este diálogo, como no podemos escapar los que trabajamos con niños de un diálogo con las problemáticas que se llaman actuales y que por ahí son también añejas, como la hiperactividad, el autismo, ¿no? El trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger, bueno, y una serie de cuestiones que se han actualizado por diferentes motivos, algunos puramente mercantiles, otros porque, bueno, es una oferta, como cualquier otra, una oferta que hoy leí, tengo un ratito más, que hoy leí un chiste, que lo voy a decir con un chiste. Hay un perrito, un perrito que está leyendo el diario en su sillón, y atrás se ve una campanita que dice Pablo. Se ve que la campanita se mueve, ¿no? Y entonces al instante el perro está barriendo el salón. Y entonces piensa, Pablo era un tarado. Bien. Entonces, el perrito tiene razón. Por supuesto, porque las novedades que aporta algunas, no todas, no son todas iguales, pero algunas tratamientos neoconductistas, para llamarlos claramente, es sacarlo al perrito del sillón y tratarlo como un perrito o como un gatito, un más, y ponerlo a hacer cuestiones, algo así como ordenadas, como la mirada de los vecinos que le decían a Goethe tirar los platos, ¿no? Y acá estamos en una situación grave en la niñez, no de los niños graves, sino de una gravedad que le estamos trayendo a los niños, que es
mecanizarlos en tratamientos que los mecanizan, que es no darles la oportunidad de emerger como sujetos. Es decir, que tengan un síntoma y que ese síntoma pueda ser curado para que dé lugar a otra cosa. Los neuróticos vivimos con síntomas, pero no todos nos hacen sufrir. Para nada. Al contrario, a Goethe le permitió escribir, aunque no seamos todos Goethe. Con lo cual, vuelvo al tema central. ¿Cuál es el estatuto del inconsciente en la niñez? El de la angustia de Juanito, el del tiempo de la perversión sexual infantil. El inconsciente en la niñez lo podemos caratular a partir de la aparición del síntoma. Bueno, esta es una pregunta que parece muy fácil si uno dice que es el síntoma. Estamos todos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero podemos pensar en el inconsciente, incluso en el inconsciente con presencia del analista previo al síntoma, o aun cuando no hay síntoma. Bueno, acá empiezo a hablar del libro, ¿no? O de alguna cosa del libro. Prácticamente este pequeño libro de un hijo mío dijo: eso no es un libro, es un opúsculo. Los hijos son insoportables. No, es el hijo que se le vive en San Francisco. Ese sabe. Ese sabe. Peor aún. ¿Qué? Peor aún. Sí, peor aún. Si tiene razón, es peor. No, entonces después lo leyó algo, porque algo de psicoanálisis, están muy criados dentro del ámbito psicoanalítico, entonces, qué sé yo, ¿entienden? ¿Cierto? Entonces leyó algunas cuestiones y me dijo: bueno, está muy condensado, de cada capítulo podrías hacer un libro. Cierto. Sí, viste que tiene razón. Por eso. Es insoportable. Cuando uno le otorga a alguien un saber demasiado consistente, es lo que dice Alberto, se vuelve insoportable. Por eso el lugar del analista no es tan consistente, es bastante más lábil, agujereado, no inconsistente, pero que deja pasar, ¿no?, alguna cuestión y no interpretamos desde el saber, ¿no?, a cada fobia, con la interpretación de Freud, Wegen den Feld, que le dijo Juanito, no, a cada fobia la que le toque, si no se vuelve. Bueno, lo que le pasa al perrito y lo que nos pasa con los tratamientos neoconductistas o similares es precisamente que el lugar del terapeuta se vuelve un lugar insoportable, porque es un saber sin falla, un saber de libreto, en lo que hay protocolos que se siguen los protocolos uno a uno, se ponen rayitas, se muestra al supervisor del turno y más o menos se hizo el tratamiento. Y entonces yo digo: y se hizo poco, no está mal, si quieren, puede ayudar, ¿por qué no? Pero es insuficiente, porque no dio lugar a la emergencia del sujeto, no le dio la libertad al sujeto para que haga su propia lengua, su propio síntoma, y que eso pueda ser descifrado, porque el inconsciente convoca a una cifra y a un descifrado, y la interpretación del analista, la intervención, la interpretación, el acto analítico, en sus diferencias, está ligado a ese cifra y descifrado en cada uno de sus posibilidades. Interpretamos lo simbólico, al modo de Wegen den Feld, que es andar el caballo, porque no lo tiene en alemán. Puede ser una intervención en lo real, puede ser también una intervención en lo imaginario, como cuando Freud le hace decir a través del padre a Juanito algunas ideas acerca de su amor a la madre, de Juanito, ¿no? De Juanito a su mamá. Son interpretaciones imaginativas, intervenciones, bueno, o sea, en cualquiera de las posibilidades el analista va avanzando y no solo pone crucecitas. Entonces, este libro, bueno,
está dirigido fundamentalmente a tratar de situar, y me doy cuenta cuando lo digo, una novedad que no estaba en otros textos míos o conversaciones previas, que es que podemos también hablar de un sujeto, no solo por venir en el síntoma, sino de la emergencia del sujeto allí donde todo nos hubiera indicado que no hay un sujeto. Les recomiendo particularmente, que si lo llegan a leer, si les interesa, un trabajo que tengo sobre la letra, sobre la aparición del significante y el autismo, donde provoco realmente, yo creo que que jamás provocaría a nadie, pero bueno, me parece que es provocativo, como me han dicho, una lectura allí donde no tenemos una problemática tan circunscrita como en la fobia, allí donde no se han cumplido las operaciones digamos, esas operaciones que hacen a la emergencia del sujeto, entrada en el lenguaje, ustedes no se dieron cuenta, pero yo la dije, entrada en el lenguaje, identificación a lo real, como entrada y baño en el lenguaje, la identificación al trazo, es decir, esa posibilidad de bla 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 de la emergencia de un trazo distintivo del sujeto que hace a la repetición, en esto sigo a Freud, ¿no? Pero también a Lacan, cuando dice la repetición convoca lo nuevo, no se repite siempre lo mismo, sino que por ahí surge algo nuevo. Ese trazo que hace a nuestro lenguaje es la muesca, que decimos por acá pasó alguien, deja una huella, y esa huella de lo real cuando está en lo simbólico. Y también las identificaciones, después la identificación que es subsidiaria de estas dos, que es la que Freud llamó narcisismo, que es indispensable para pensar la inclusión, y que con Lacan la abrimos un poco con la identificación en el espejo, ¿no? Que es eso que decía, es pura foto, y que después la anima con el objeto, y después le da consistencia, son distintos tiempos de su obra. Entonces, y después la identificación en el Edipo, identificación al deseo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando estas identificaciones no se han cumplido? Estamos allí ante un sujeto. ¿Cuál es la labor del analista? Lo dijo mi abuelo de pájaro, en el trabajo con niños muy graves, casos de autismos, también me dedico al doctor Asperger, algo que me interesa mucho. Tengo dos maestros para pensarlo, después se los cuento. Bueno, donde sitúo en este texto, en este libro, una transmisión, un fracaso en la transmisión de la lengua. Nuestros parientes próximos nos enseñan una lengua entre otras. Decíamos, hablábamos español. Pero ese significante, la representación y las inventa el sujeto, porque no solo está lo que se dice, sino también cómo el sujeto lo escucha y cómo recorta lo que se dice, eso que escucha, y que hace a ese pequeño elemento donde Signorelli, que todos recordamos, tiene, ¿no?, una llegada a Sexo y Muerte, pasando por una serie de elementos lingüísticos en Freud, Poltrafio, Botticelli, Herr, Signor, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando esta posibilidad sustitutiva, Poltrafio, Botticelli, no lo estoy diciendo bien, no se produce? Ahí yo digo, en las diferencias que hay de niño a niño, planteo, no hay autistas, hay autismos múltiples, según el cada quien. Y advierto, sí, muchas veces, que puede haber algún detalle o alguna cuestión del sistema nervioso central o una cuestión, digamos, orgánica, de determinante orgánico. Puede haberlo. Sobre todo lo que Kanner llamó históricamente el autismo primario. Yo no he visto nunca un autista primario en modo Kanner, en mucho tiempo. Lo que sí me encuentro es con los autismos secundarios de Kanner, que hubo inclusión en el lenguaje y se perdió, que hubo algún tipo de
relación al otro que describen los padres y se perdió cerca de los 16, 18 meses, específicamente donde podríamos plantear esta identificación propia del narcisismo o del espejo. Entonces, lo que vengo advirtiendo es que hay un fracaso en la transmisión de la lengua, que los otros parientes próximos, esos que transmiten la lengua, saben o conocen sobre muchas cosas, pero no le hablan al niño, le hablan al aire, no se dirigen al niño, se dirigen no sabemos a quién. Y el niño ahí queda atrapado en esa indiferencia del otro. A esto yo lo he llamado, ¿no?, una lengua autistizante, que no produce solo autistas, produce otras cosas. Hay lenguas autistizantes que le hablan a los hijos sin tonalidad, sin emoción, sin dirigirse a ellos, sin ninguna implicación respecto de ese decir, ¿no?, en relación a ese niño. No todos los que pasan por ahí devienen autismo, por supuesto, pero algunos sí. Lo que sí comprobamos es que muchas veces nos encontramos con estas madres sabiondas, ¿no?, las asociaciones de padres que saben todo, pero no le pueden decir algo a sus hijos, algo simple. No le pueden decir algo que los conmueva, ¿no?, que puedan hacer un recorte, ¿no?, y se sitúen ahí. Bueno, hay un capítulo entre letra y autismo que me parece importante, y lo que me dicen los que leyeron el libro, que hay otro capítulo importante que es en relación al dibujo. Es un capítulo, me han dicho que es importante, que hay algo nuevo, me lo han dicho porque siempre uno propone y el lector dispone, que es sobre el surgimiento, la emergencia del sujeto en el dibujo. Que no leo la significación del dibujo, porque no es una posibilidad, sino que sitúo, trato de situar dónde está el sujeto. Propongo algunos ejemplos, propongo algo que ya estaba propuesto en libros anteriores, pero recién ahora desarrollo mejor, o más ampliamente, que es el pasaje del cuerpo a la superficie de la hoja. Ese pasaje del cuerpo a la superficie de la hoja es un pasaje de una, digamos, en el que uno puede decir de la tópica freudiana, de lo inconsciente a la conciencia. No está mal, es tópico también, es un topos. Más bien yo lo pienso distinto, lo pienso de punto a punto en la disección que puedo ubicar del cuerpo como consistencia a otra topología, que es una topología lineal y de superficie. Pero que entre el cuerpo y lo que se dibuja en la hoja no hay ni derecho ni revés. Hay algo, no importa que un chico dibuje bien o mal, lo importante es que podamos leer, interpretar, jugar con un dibujo para ver cómo se sitúa el sujeto, y no solo si puede ser una falta de respeto a una maestra que tuve que decía casita con chimenea, símbolo fálico. Todos igual. Lo digo con mucho respeto porque la conocí en los campos, una grande, una maestra, pero bueno, era otra lectura de otro tiempo. Entonces, bueno, tratamos de, sin menospreciar para nada, sin desmerecer sus aportes, de cómo sitúa el sujeto del inconsciente en el dibujo. Esta misma pregunta, por eso me importó lo que dije al comienzo y lo que dije respecto al surgimiento del sujeto, porque es la guía de todo el libro. También cuando trabajo el abuso en la infancia. Los niños abusados intrafamiliarmente, digamos que es lo más frecuente, la revictimización a la que son sometidos en mis revinculaciones tempranas. Yo me pregunto, a través de casos también, cómo un niño puede volver a mirar a un padre, a un tío, a un abuelo que abusó de él. Yo digo, solo cuando se indigna. Y hablo de los niños indignados, como los españoles que se indignan. Solo un niño indignado que puede poner en palabras ese que le queda menos de diferentes maneras, ¿no? Esa indignación lo hace emerger como sujeto, y esto no tiene nada que ver con lo que piden los juristas.
en Argentina hay mucha judicialización, mucho, cada vez más, respecto de abusos y violencia familiar. Está bien por una parte, pero es exagerado por la otra, porque ahí hay una interlocución a veces muy difícil entre dos discursos, como es el nuestro y el jurídico. Entonces, para tiramos para distintos lugares, aunque todos piensen en el niño. Entonces, bueno, trabajo la cuestión del padre o de quien se ubique en ese lugar en relación al abuso, o los abusos. Y también la cuestión del duelo, también pensando la emergencia del sujeto en el dibujo, la emergencia del sujeto en, me falta decir algo del autismo, después lo digo, la emergencia del sujeto en el dibujo, la emergencia del sujeto en los abusos. Un chico, un niño puede quedar aplastado para el resto de su vida, porque no son abusos sistemáticos, violentos. Bueno, vengo de ese país. Como dice el tango, está de olvido y siempre gris. Buenos Aires no hay muchos hombres. Bien, entonces, digamos que quedan aplastados. ¿Cómo surge el sujeto? Pues, ¿qué puede hacer un psicoanálisis, un psicoanalista en relación a que surge el sujeto y su verdad? Y por último, también hablo del síntoma y cito a un grande de la Argentina que fue Luis Spinetta, un cantante rock, autor maravilloso, bueno, en relación al síntoma y al sueño. Y finalmente trabajó los duelos en la infancia, también pensados a partir de cómo se tramita un duelo, cómo es el trámite, qué quiere decir tramitar un duelo, y cómo puede un psicoanálisis tratar de hacer algo en un niño que ha perdido a sus padres, a sus hermanos, y que esto es del orden de la niñez. ¿Y cuál es la relación entre el duelo y el duelo instituyente? Es decir, ese momento, que para hacerlo sencillo, que le puedo dar otro nombre, que es la identificación primaria, donde se pierde algo, cae la causa o el resto, que viene causa, cae en un primer corte en un objeto, y que hay un duelo, a preguntarnos también qué quiere decir esto, si se puede llamar duelo a esa primera caída o no, pero que permite, como esa represión inaugural, que algo se suceda, en el sentido de la sucesión y de algo continúa. Para terminar, porque yo me entusiasmo, es un problema, es un goce como cualquier otro, así que espero que me pongan límites. Me toca una sola cuestión. Respecto de la emergencia del sujeto en el autismo, me dedico un poquito a la transmisión del lenguaje, que es algo que está acá muy desarrollado, que es el soplo de sentido en lo real, que tiene que ver con esta la huella de lo real. Cuando un niño con estos trastornos, dificultades muy graves, está con un analista puede escuchar, cualquiera de nosotros. ¿Qué escuchan? Son verbosos los niños en estado de gravedad. Verbosos, lo cual no quiere decir que entendamos su verbosidad, Esto hay una poetisa argentina que es maravillosa, que es Diana Velesi. Diana Velesi, que tiene un trabajo y hay un reportaje que está en YouTube sobre lo que es el canturreo. Yo lo aprendí con ella. El canturreo, de que dice que la lengua materna se aprende así. Que eso es lo que escucha. Ayer me decía algo, alguien que está vinculado a la música, que también se escuchan el mi y el sol, escuchan los niños, puede ser, no sé. Me lo dijeron solamente. Bueno, que dice canturreo, un analista que escucha, si yo escucho, en una de esas le hago con un auto, y me he encontrado con que dicen tutú, como se le dice al auto, o auto o algo, o del yo digo guau guau, y hay un recorte de la lengua, así de la verbosidad, de la sonoridad, por eso se llama sonido, de la sonoridad de lo que el niño escucha a partir de la intervención del analista. El que se vuelve guau guau, es decir, perro,
es un soplo de sentido en lo real. Ahí, a diferencia de cualquier otra terapéutica, según pienso, el analista el psicoanálisis da la oportunidad del surgimiento del sujeto, de encuentro con alguna verdad, y es una oportunidad que pese a cuestionamientos, críticas e interrogantes, sigue siendo permeable a eso que se hizo, que devino problema, y que así como devino problema, se podrá desanudar. Bueno, es una oportunidad. Hasta acá. Muchas gracias.